Bienvenidos mis amados hermanos, nuevamente por aquí compartiendo una sesión más de nuestro curso de discipulado que es el Evangelio. Este es ya, sería pues la quinta sesión de nuestro curso. Entonces, esta sesión es la continuación de lo que hemos venido aprendiendo, lo que hemos venido revisando acerca de los asuntos del Evangelio, haciendo un recuerdo panorámico del, del curso o de este acápite. Encontramos de que habíamos dividido en dos grupos al pueblo de Dios. Por un lado, los que vienen digamos, de la casa de Judá, ¿no? Que muchos de ellos estuvieron en las obras de ley. Y por otro lado, los que hemos venido por medio de la fe en Yeshua, nuestro Mesías. Bien, en cuanto a lo último, habíamos dicho de que los de la fe que hemos creído en el Señor, hemos recibido la simiente de Abraham, esa simiente que es la fe, la emuná. Y también esa fe, esa emuná, le fue entregado a Abraham, ¿no? Con una promesa. Era una promesa de él iban a salir pueblos. Y efectivamente, nosotros somos parte de esos pueblos que hemos recibido la herencia de Abraham. Entonces ese evangelio fue entregado a Abraham, porque de esa manera hemos concluido en la sesión pasada que el evangelio fue entregado a Abraham. En el evangelio está implícita la bendición, esa bendición que consiste en esa prosperidad, en esa multiplicación, ¿no? En ese crecimiento en todas las áreas. Em, por otro lado, que en el Evangelio está implícita la fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? La fidelidad es aquella fe, aquella simiente que el Señor puso en nuestros corazones. La fidelidad del Señor puesto en nuestros corazones. Y nosotros somos llamados a responder a esa fidelidad. ¿Cómo? Con fidelidad. Por otro lado, también está implícita la justificación. Abraham fue justificado por esa fe y hemos visto cuán fuerte ha sido, cuán fuerte fue el testimonio de Abraham al estar dispuesto a entregar a su único hijo y a entregar con él todo, la herencia, la, la la tierra, las promesas, todo, dispuesto a entregarlo todo por amor al Eterno. Entonces, ahora, ¿qué continúa? Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, lo que continúa. ¿Qué otra cosa está implícito en el Evangelio? Veamos entonces que hay algo más que implica el Evangelio. Vamos a revisar este pasaje, pero antes recordar de que el Evangelio no es, como muchas veces hemos escuchado, un nuevo estilo de vida. O sea, el Evangelio es un estilo de vida. No predicamos inclusive de esa manera, ¿no? Que no estamos predicando una religión, sino un estilo de vida. Eso lo escuché yo por primera vez cuando vine a los pies de Jesús. Pero así como decir un estilo de vida, eso implicaría que hay otros estilos de vida. Y el Evangelio entonces sería
un estilo de vida más, ¿no? Una más del montón, en otras palabras. No es tampoco el cambio de vida por una filosofía, un tipo de pensamiento, como ahora se estila, ¿no? Distintas corrientes de pensamiento. Pues no, el Evangelio es la verdad. Y como la verdad que es el único estilo de vida que el Señor quiere para su pueblo. El único, no hay otro. Justamente por estar pensando que son estilos de vida, a veces hasta miramos las diferentes denominaciones como opciones, ¿no? Y pensamos, bueno, en mi iglesia me enseñan así, mi pastor me dijo esto, en mi iglesia no hacemos esto, hacemos lo otro. Pues no, el Evangelio no es una iglesia, el Evangelio es el Señor, es Jesucristo y es a Él a quien hemos sido invitados a seguir, a ir tras sus pisadas. Ahora, ¿qué implica además? Responsabilidades. Implica responsabilidades, porque el mismo Pablo, siendo Pablo, hermanos, miren, Pablo, una persona tan ilustrada, tan versada en la palabra. Dice esto en Filipenses 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos entender esto, esta última parte del pasaje? Dice que por si logro asir, o sea, tomar, alcanzar, ¿qué? Aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Mire, esta frase podemos entenderla mejor si, por ejemplo, nos imagináramos un padre cuando toma a su niño que quiere alcanzar una fruta, que quiere alcanzar, quiere colocar una pelota en el cesto de básquet, y por su tamaño no lo puede alcanzar. Entonces, ¿qué cosa hace el padre? A- Toma al niño, el niño es asido por su padre, ¿no? Para que el niño logre alcanzar para lo cual él ha sido asido. Ahora podemos entender. Es mucho más fácil de esa manera. El Señor nos ha llamado, nos ha tomado para poder alcanzar nosotros la meta, asirnos de la meta. Pero el viaje hacia esa meta implica una serie de pasos, procesos, responsabilidades, alineamientos. No es, no es el camino ancho, no. No es digamos, la puerta ancha y el camino más amplio, ¿no? Sino es la puerta angosta y el camino es angosto también, ¿no? Entonces, necesitamos alinearnos para no salirnos del camino. Hay un solo camino, ya lo hemos dicho. Yeshua es ese camino. Y si nosotros pretendemos caminar en Yeshua, tenemos que mirarle a Él. Tenemos que mirar cada paso que Él da. Había una alabanza muy bonita que decía, tomando mi cruz, eh, cada paso por ti, algo así como que, eh, dice algo así, recuerda que dice, tomando cada día mi cruz, cada paso que doy, algo así detrás de ti.
no recuerdo muy bien cómo es la letra, pero es de Marcela Gándara, es una canción muy bonita de Marcela Gándara. Es preciosa porque yo la cantaba mucho y nunca dejaba de quebrantarme con esa alabanza, porque verdaderamente nos habla de nuestro Señor, que Él es ese camino. Entonces, ya que hemos sido llamados para alcanzar la meta, esas responsabilidades que hemos de cumplir, consideremos también a Abraham. Abraham tuvo responsabilidades. No es fácil dejar, no es fácil que un hombre como él haya dejado su tierra. No es fácil que un hombre como él haya dejado a su parentela, a su sociedad, a su pueblo, ¿no? Ni tampoco, menos aún la casa de su padre, porque recordemos que Abraham vivía eh, en una familia patriarcal. Arán, su padre, era el patriarca y él estaba apegado a su padre hasta edad muy avanzada, muy avanzada. Y esa era una responsabilidad que él tenía que cumplir para seguir al Eterno. Como él creyó en ese Dios invisible, pues esas responsabilidades las fue cumpliendo paso a paso, poco a poco, ¿cierto? Ahora, vamos a ir a leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3. Permítanme conseguir este pasaje. Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 12 al capítulo 4, verso 2. Vamos entonces. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, perdón, para apartarse del Dios vivo y ver, del Dios vivo. Esto es una advertencia que está haciendo el autor a los hebreos. Entonces, dice, le pregunto a la palabra, ¿qué nos aparta del Dios vivo? Un corazón malo de incredulidad, ¿verdad? Continuamos. Verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que endurece el corazón? Ah, es que el engaño endurece el corazón. ¿El engaño de quién? El engaño de nuestro propio corazón. ¿Por qué? ¿Qué decía Jeremías? Que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, el engaño viene de nosotros, viene de nuestro corazón. Continuamos, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué debemos retener? Nuestra confianza. ¿Nuestra confianza en quién? En el Señor. Continuamos. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? La pregunta es a la palabra. ¿Quiénes provocaron al Eterno? Los que salieron de Egipto, ¿verdad? ¿Y y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron?
Y seguimos preguntándole a la escritura, ¿cuál fue el pecado de ellos? ¿No? La desobediencia, el corazón endurecido, ¿verdad? ¿A dónde entonces no podemos entrar? No podemos entrar a- al reposo del Señor. Y vemos, dice, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahora vamos al capítulo 4. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, habiendo ellos salido de Egipto, pero habiendo sido testigos de las señales que el Señor envió por medio de su profeta y su siervo Moisés, ellos como que se acostumbraron a ver las grandes señales y en su corazón había esa dureza para no obedecer. ¿Qué importancia tienen pues las señales en nuestra fe? ¿Qué nos dice el Señor, nuestro amado Yeshua, acerca de las señales? Mire, vamos a leer en Mateo capítulo 16. Vamos a ver, Mateo capítulo 16, sin perder de vista esta parte de los hebreos. Ahí está, acá la tengo señalada. Mm, Sí, ya. Capítulo 16 de Mateo. Y vamos a leer del verso 1 al verso 4. Dice, vieron los fariseos y los saduceos, perdón, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Quiénes vinieron? Los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes eran estos? Fariseos y saduceos. Era la clase religiosa, la clase que no recibió al Señor, al Maestro, a Yeshua, y no solo no le recibió, sino que enseñaban a no recibirle. Y no solo eso, sino que le persiguieron, le aborrecieron, le envidiaron, ¿no? Entonces, ellos vinieron con la intención de tentarle. Esa era la intención de sus corazones, ¿no? Entonces, ¿qué le pidieron? Señal, señal del cielo. Continuamos. Dice, mas respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrás tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, les dice, ¿no? Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Les estaba diciendo, ustedes, ¿cómo pueden predecir el tiempo? Mirando el cielo si hay o no arreboles. Según ello, saber si va a ser un buen día, si va a ser un día lluvioso, mirando las señales del cielo. Pero sin embargo, no podían mirar las señales que también emitía el cielo. Miren lo que dice aquí en Salmo 19. Y creo que muchos conocemos este pasaje, pero vale la pena recordarlo. En el capítulo 19 de este salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió y hasta el extremo del mundo sus palabras. El cielo ya venía mostrando el tiempo en que el Mesías prometido
estaba ya por llegar y ellos no habían visto que esa promesa ya se había cumplido y tenían frente a ellos mismos esa promesa cumplida. ¿Cómo no podían mirar esto? ¿Cómo no podían entender esto? Recuerden también, me viene en este momento este pasaje, cuando, miren cuánta ceguera, ¿no? En Mateo, cuando am, tenemos la visita de estos reyes, ujú, visita de estos reyes, en el capítulo 2, estos reyes que vinieron del oriente, no tomando en cuenta nuestro punto de partida, sino tomando en cuenta el punto de partida de Israel hacia el oriente de Israel, vinieron estos reyes a buscar al rey para adorarle, al rey de Israel para adorarle. ¿Y qué cosa hicieron? Fueron llevados a la presencia de Herodes, ¿verdad? Entonces Herodes, muy astuto, empezó a preguntarles, pero antes que nada, este, dice en el verso 4 y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Quién les preguntó? Herodes. Herodes preguntó a sus escribas, según las profecías, según el entendimiento de ustedes, ¿dónde había de nacer el Cristo? Miren lo que ellos respondieron. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El escriba le estaba dando la información de que era el tiempo en que el Mesías iba a nacer. Entonces, ¿qué pasó con estos escribas si no entendieron? Que no pudieron entender aquello que ellos mismos estaban exponiendo, estaban manifestando. Entonces, estas señales es para que el entendido las pueda comprender. Ahora, continuando con este pasaje de Mateo, capítulo 16, vemos que estos que estaban frente a nuestro Yeshua no podían entender que él era el Mesías prometido. Y vamos al verso 4. Dice, y aquí el Señor emite un juicio y dice, la generación mala y adúltera, en otras palabras, vosotros que no entienden. Adúlteros, ¿por qué? Porque tienen en la mente, en el corazón, todos esos pensamientos, ese entendimiento babilónico que aún lo guardan en sus corazones. Esos mandamientos de hombres que no les permite a ustedes comprender la escritura. ¿No? Entonces dice, malos y adúlteros, hipócritas, ¿no? Ustedes demandan señal, pero dice, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Para qué? Para que piensen, para que mediten. ¿Cómo que la señal del profeta Jonás? Eso se iba a cumplir con nuestro Yeshua, ¿verdad? Y ellos iban a ver aquellas señales de Jonás en la vida de nuestro Yeshua. Y se cumplió. Pero ¿qué pasa? Que hasta ahora los de Israel, los de la tierra de Israel, no entienden, no aceptan, no comprenden, no quieren aceptar que nuestro Yeshua ha cumplido con esas profecías. Bueno, ahora, yo recuerdo que un pastor
nos decía, un pastor de una congregación a la cual yo antes asistía, nos decía lo siguiente: no sigan a las señales, hagan que las señales les sigan a ustedes. ¿Cómo se puede entender esto? No seguir las señales, sino que las señales vayan detrás nuestro, nos sigan. ¿Cómo es eso? Se entiende que el testimonio de nuestra vida da señal de la presencia del Señor en nosotros. Por tanto, nosotros mirando al Señor y las señales van saliendo de nuestra vida. ¿Se comprende? Entonces, las señales no son necesarias para la fe. La fe no se alimenta de señales, mejor dicho. La fe es la que da señales. Bien, ahora, ¿cómo es que tentaron al Señor en el desierto? Podemos ver. Volvamos a Hebreos. Dice aquí el autor de los Hebreos nos está advirtiendo de no tener un corazón duro. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel tentó al Eterno en el desierto? Muchas veces. En algún momento el Eterno dijo, este pueblo ya me ha tentado hasta 10 veces. Hasta ese momento eran 10. Pero ¿cuántas veces verdaderamente le habían tentado en sus corazones? Demandando agua, no pidiendo con humildad, no suplicando al Señor. Después que ellos vieron cómo pudieron cruzar el Mar Rojo, tremenda señal, ¿verdad? Ellos empezaron a demandar, a exigir a Moisés, danos agua, danos agua. Moisés, ¿de dónde les iba a dar agua? En lugar de pedírsela al Eterno. Señor, así como tú abriste el mar rojo, danos de beber agua, que estamos sedientos y también nuestro ganado, nuestras ovejas, perecen de sed. Ten misericordia de nosotros, danos agua. ¿Cómo es que nosotros pedimos al Señor? Yo escuchaba una vez a una hermanita que decía, no sé, Señor, no sé cómo tú vas a hacer, pero yo sé que como yo soy tu hija, tú me vas a bendecir. ¿Es esa la forma de dirigirnos al Señor? Con tanta arrogancia, pensando de que no, Él ya me dio sus promesas y Él va a cumplir sus promesas. Yo solamente confío que va a cumplir sus promesas, pero es la actitud, hermanos. Sabemos que Dios va a cumplir sus promesas, pero tengamos mucho cuidado, porque el Eterno es Dios, el Todopoderoso, el que preside los cielos. ¿Cómo podemos dirigirnos a Él con esa irreverencia? ¿De qué otra manera tentaron? Al ver que Moisés no bajaba del monte, ¿qué pasó? Hicieron un becerro de oro y le adoraron. Y empezaron, dice, a jugar. ¿Qué significa jugar? Eso tiene una connotación sexual. Empezó el debacle entre ellos. Gritos, eran alaridos. ¿Qué escuchó Josué cuando bajaba con Moisés del monte? ¿No? Le tentaron al Señor esto, reclamando, en Egipto teníamos los berros, los puerros y no sé qué tantas cosas. Y aquí morimos de hambre, queremos carne, ¿no? Entonces el Señor les dio carne, les dio tanta carne, me gustaría mucho citar ese pasaje. Vamos un ratito a Números. Al- Vamos a Números. Pero
en el capítulo 11. Fue terrible esto, hermanas, terrible. Dice en el verso 31, dice, y vino un viento de Adonai y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces, ojo acá, oído acá. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Adonai se encendió en el pueblo. ¿Qué sucedió? El Señor les había dado carne porque habían pedido carne. Y a ellos no les faltaba carne porque tenían ganado. ¿Cómo se alimentaba ese ganado? No lo dice la escritura, pero de alguna forma el Señor alimentaba ese ganado. Pero ellos estaban con un vivo deseo, dice la escritura, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, en casa nosotros decimos, abrimos el refrigerador y decimos, no hay nada que comer. Pero ahí tenemos queso, tenemos huevos, tenemos vegetales y sin embargo decimos, no hay nada que comer. Lo que pasa es que no hay lo que se nos antoja. Y eso fue justamente lo que sucedió con ellos. Se les antojó comer otro tipo de carne. Y "No, queremos carne". Pero dice que aún estaba la carne entre los dientes antes que fuese masticada. La Reina Valera dice antes que fuese masticada, pero la Biblia hebrea dice antes que fuese cortada. ¿Qué nos sugiere esto? ¿Qué nos hace entender esto? Que ellos tomaban las codornices así vivas y las comían con toda su sangre antes que fuese cortada. Terrible. Por esa razón, la ira del Señor se encendió contra ellos y hubo plaga de muerte. ¿Por qué? Porque faltaron a un mandamiento muy importante, que lo sabían ellos de muchos años atrás, que la carne no se ha de comer, no se ha de beber. Y qué crueldad, ¿verdad? Comerse las codornices vivas prácticamente. Ahora, ¿qué más? El maná. Se cansaron del maná, se aburrieron del maná, no querían, ya, ya, ay, solo tenemos este maná, dijeron, ¿no? Y por esa rebelión, el Señor mandó serpientes ardientes. Acerca de las serpientes ardientes, tengo un mensajito que en cualquier momento lo voy a enviar como por audio nada más. Serpientes ardientes para que les picaran y murieran. También encontramos que se rebelaron contra Moisés y Aarón, murmurando contra ellos. ¿Recuerdan ustedes la murmuración de Coré y su séquito? Lo que aconteció con ellos. Pues fueron tantas veces que tentaron al Señor. Pero esto no es un motivo para que nos alarmemos y digamos, oh, qué inicuos que eran, qué faltos de fe, de confianza. Esto también hacemos nosotros muchas veces, hermano. Nos cansamos de la bendición que nos da el Señor. No valoramos lo que el Señor nos da cada día. Olvidamos sus promesas en los momentos de crisis. Reclamamos al Señor con irreverencia. Murmuramos contra nuestros líderes, contra nuestros compañeros, perdón, con nuestros hermanos.
Y al murmurar contra nuestros hermanos, estamos murmurando contra Adonai. Veamos, ¿qué es incredulidad? Podemos entender como una incapacidad para responder a la palabra del Eterno. ¿Cómo? ¿Se acuerdan cuando el Eterno les dijo que salieran les dijo desde Abraham, al lugar que yo te mostraré? Y cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, lo sacó a esa tierra donde fluye leche y miel, hacia esa tierra. Ya llegando casi en Cades Barnea, si no me, sí, Cades Barnea, ellos dudaron. ¿Y qué pasó? Enviaron espías. ¿Revisamos esto? Vamos a revisar. Vayamos un ratito a, vamos a ver, Deuteronomio, capítulo 1. En algún momento el Señor les dice, a ver, rápido, vamos a buscar primero en números. Sí, números, números primero. Vamos a ver números. Ajá, veamos. Ya, sí, números 13. En números 13 dice, y Adonai habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Fíjense lo que el Señor dice acá. Le dice a Moisés, envía tú. No está diciendo yo envío. Dice, envía tú. ¿Por qué? Ahora sí vamos a Deuteronomio en el capítulo 1 y vamos a leer el verso 8 primero. Dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra, que Adonai juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. El Señor les está recordando, y les está diciendo, entren, posean. Está dándoles una orden. No les está diciendo, vayan e investiguen, vayan y miren, vayan y evalúen. No, les está diciendo, entren. Ahora, avanzamos un poquito, y vamos a leer el verso, desde el verso 19. Dice, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Adonai nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, está hablando Moisés a la nueva generación, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Adonai nuestro Dios nos da. Mira, Adonai tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Adonai el Señor, el Adonai el Elohim de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Entonces, Moisés les estaba diciendo, vayan, entren, porque el Señor estaba dando la orden. Pero miren lo que sucedió. Y vinisteis a mí todos vosotros. Y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho, dice Moisés, me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Moisés accedió al pedido del pueblo. No fue, no fue el deseo del Señor que se enviara espías. Desde allí,
ya el pueblo no le creyó al Señor. Y es lo que dice acá, incredulidad, tener un corazón insensible para Dios, ser infiel a sus promesas. Una persona que tiene un corazón insensible para Dios va a dudar de la palabra del Señor, va a dudar de Dios y no va a poder mostrar fidelidad al Señor. La incredulidad no se trata de que alguien diga, yo no creo en Dios, porque esa es la condición natural del ser humano. Para el ser humano, la vida de Dios no está en él, como dice en el libro de Efesios. Es cuando Dios dice algo en su palabra y la persona no lo cree, no lo recibe. Eso es incredulidad. O sea, la incredulidad la encontramos en el mismo pueblo del Señor. Escuchar la palabra y no recibirla. Dios jamás deja de hablar a nuestras vidas. Él está cercano, Él es. Es más, en alguna fecha habíamos dicho que Él es, su naturaleza es ser cercano a nosotros, a su pueblo. No es que está, sino que Él es cercano. Pero muchas veces nos negamos a escucharle. Escuchamos más a nuestro corazón. Y es más, hasta confundimos también la voz de Dios con la voz de nuestro corazón. Ya hace poco había hablado con algunas personas que venían a profetizar acerca del destino de nuestro país, cuando en verdad ni siquiera entendían la palabra. No es escuchar nuestros corazones, es escuchar al Señor. Creer es sinónimo de fidelidad. Creer es entender los propósitos de Dios. Es entender la forma en que Dios obra. Esto es parte del Evangelio. ¿Y cómo vamos a entender la forma que Dios obra? ¿Cómo vamos a entender los propósitos de Dios? Si no conocemos la palabra, si no conocemos la escritura, si no leemos la escritura, si no meditamos en la escritura, entonces, ¿cómo vamos a conocer los propósitos de Dios? El Evangelio es la fidelidad de Dios en nosotros y nosotros respondiendo a esa fidelidad. Queremos ser creyentes en verdad, caminar en esa fidelidad. Tenemos que escuchar la palabra. Escuchaba hace unos días a un maestro eh, este, que enseña muy hermoso, al hermano Jonathan Mira. Decía, murmurar, murmurar. Tenemos permiso para murmurar, pero ¿murmurar qué? Murmurar la palabra. ¿Cómo se murmura la palabra? Pues leyendo en voz alta. Porque leyendo en voz alta estás aprendiendo doblemente, con los ojos y con el oído. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que cree. Tres bienaventuranzas. ¿Mm? Entonces, ¿qué? Ahora, vamos a este punto, el reposo. Vamos otra vez a, a Hebreos. Hebreos, ¿de qué reposo nos está hablando aquí el autor del libro de los Hebreos? Cuando dice aquí, primero en el versos 17 del capítulo 3 dice, ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿No? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? No entrarían a su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Por eso es que quedaron muertos en el desierto. No entraron a su reposo. Y ahora veamos el verso 1 del capítulo 4. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún
permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque permanece la promesa, se nos ha dado esa promesa, ¿no? Alguno de vosotros, uno de nosotros, parezca no haberlo alcanzado. ¿A qué reposo se está refiriendo el autor de los Hebreos? Vamos a verlo en el Logos Kalogos, en esta Biblia interlineal. Buscamos entonces este versículo 1 del capítulo 4, donde dice aquí, temamos por lo tanto, no alguna vez siendo dejada atrás en reserva, promesa, de entrar hacia adentro a él, ¿qué? Lugar de reposo, lugar de descanso. Eso es el reposo, lugar de descanso, ¿no? Este, en, griego dice catapausis. Veamos qué significa catapausis o catapausis. Catapausis. Vamos al diccionario Strong. El diccionario Strong, para aquellos que no saben, es un diccionario de concordancias, el más grande. Les voy a mostrar el mío. Miren, este es el diccionario Strong, así de delgadito. Entonces, en el diccionario Strong corresponde al número 2663 del griego. ¿Y esto qué significa? Reposar, es decir, por hebreo, morar. Habla de una morada, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora en el hebreo. Ya lo estamos viendo. Catapausis es morada. Eso es reposo. Veámoslo en el hebreo. Y para esto, consideremos que el autor del libro de los Hebreos está tomando un pasaje del Salmo 91, perdón, 95, versículo 11. ¿Qué dice ese salmo? ¿O qué dice ese versículo de ese salmo? Dice, por tanto juré en mi ira, estoy leyendo de derecha a izquierda porque así se lee el hebreo, por tanto juré en mi ira que no habían de entrar en mi reposo. Este corresponde al número 4496 del Strong. ¿Qué dice esto? ¿Qué significa? ¿Cuál es esa palabra? Es menuja, no es Shabbat, es menuja. ¿Y qué significa menuja? Aquí lo tenemos. Reposo o adverbio pacíficamente. Consolación. Miren esta palabra qué hermosa. Matrimonio. De aquí, en concreto, morada. Y aquí encontramos otra vez habitación. ¡Qué bello! Matrimonio. El Señor está prometiendo, les prometió en Israel, en el desierto, les prometió a Israel un reposo, esa tierra prometida a la cual iban a entrar o habían de entrar, su reposo. Pero esa tierra prometida no es el Israel territorial, mis hermanos. Esa tierra prometida es la que va a venir después, cuando el Señor, después de juzgar, después de haber vivido con Él 1000 años, después de ese milenio en que Él va a gobernar, y luego, bueno, algunos van a serle infiel después de esos 1000 años, el adversario va a ser desatado y va a haber una gran batalla. Solamente algunos entrarán a esa morada. ¿Cuál es la morada? Esa morada que viene del cielo, la Israel celestial. Por eso acá encontramos la palabra matrimonio, hermano. Si ustedes recuerdan digamos, en qué está dividido el tabernáculo está dividido en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es considerado como la cámara de nupcias.
O sea, aquellos que formarán parte de esa novia. Entonces, pero habrá pueblo también, los atrios, lugar santo. Pero ¿quién quiere, quién desea, quién anhela entrar a ese lugar, a esa cámara de nupcias, en donde vamos a estar cara a cara con nuestro Yeshua? Esa es la promesa, esa es la menujá, esa es la morada. Y eso es lo que el Eterno estaba ofreciendo, estaba prometiendo a su pueblo desde que lo sacó de Egipto. Pero ellos dudaron. ¿Dudas, hermano? ¿Crees esto? ¿O te parece un cuento? Que el Señor nos guarde. Continuamos entonces. Ahora, cito este Salmo 132, donde también nos habla de la menujá. Este Salmo 132 es un salmo de David, donde David habla de que él desea construir una morada terrenal para el Eterno. Y en el verso 13 y 14 dice, porque Adonai ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, dice el Señor. Aquí habitaré porque la he querido. El Señor quiere tener un lugar terrenal. Desde ahora ya lo tienen nuestros corazones, pero en el futuro va a haber un lugar terrenal para el Señor. El Señor no puede ocupar todo esto, por todo ese lugar, digamos, todo Dios, todo, su totalidad no puede entrar a un lugar terrenal, porque un cántico que justamente está inspirado en las palabras de Salomón, que dice, ah, cuán grande eres, Señor. Si los cielos no pueden contenerte, ni el espacio sostenerte, dice, ¿no? Verdaderamente, porque Él habita los cielos, o mejor dicho, los cielos están en Él. Él creó los cielos. Si Él creó los cielos, Él es más grande que los cielos. Entonces, Él ha escogido un lugar para hacer su morada aquí en la tierra. Por lo pronto, somos nosotros, porque aquí está el Señor en esta tierra, ¿no? Entonces, continuamos. Este pasaje de Salmo 132, cuando dice reposo, menujá, lo volvemos a ver en la Biblia interlineal. Dice acá, Éxodo 20, no, perdón, ya me pasé, ya. Pasemos a ver la palabra Shabbat. Veamos que aquí en Éxodo 20 nos dice, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. ¿Por qué nos habrá dicho acuérdate? Porque el Señor sabía que nos íbamos a olvidar. El Señor sabía lo que iba a acontecer y lo que está aconteciendo ahora en la iglesia. Aquí, vamos al hebreo. Recuerda, día de aquí lo han traducido como sábado, pero su verdadero nombre es Shabbat. Dice Shabbat, acá dice Shabbat, el número 7676. Miremoslo en el Strong. Dice acá, Shabbat. Y para que sepan que no les estoy engañando, miren, acá está la Shin, la Beit, la Tav. Ahí está, Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? Descanso, día de reposo. No está hablando de un lugar, está hablando del séptimo día, mis amados. ¿Está vigente el Shabbat? Sí, porque está dentro de los mandamientos. ¿Por qué querer cumplir
9 mandamientos y uno no queramos cumplir. Bien, el Evangelio, decimos el Evangelio, am, que fue entregado, ahora repasemos, ese Evangelio que fue entregado a Abraham, también fue entregado a Israel en el desierto. El mismo mensaje. El mismo mensaje, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, yo haré de ti una gran nación, ¿no? Te multiplicaré, ¿no? Como la arena en el desierto, como las estrellas en el cielo. Ahora, ese evangelio, que ya lo hemos visto, se ha entregado en ese evangelio la bendición, repasamos, la fidelidad, la justificación, y había una quinta, había una cuarta promesa, la promesa del reposo. El Señor quiere darnos, quiere que heredemos, quiere que entremos a ese lugar santísimo, a esa morada celestial, esa morada celestial en la tierra. ¿M? Él quiere que formemos parte de esa nueva Sión, pero tenemos que trabajar mucho, tenemos que ser fieles mucho. Y ahora, ¿qué predicaba entonces nuestro Señor Yeshua? Leamos en, en Marcos capítulo 1, Marcos 1. Este es el mensaje del Evangelio que el Señor nos está dando, el Señor Yeshua, nuestro Dios. Dice así, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Cómo es ese evangelio? Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Aquí está el cumplimiento. Él decía, yo soy ese cumplimiento, ¿no? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aquí estoy, en otras palabras. Entonces, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentirse. ¿Qué entendemos nosotros por arrepentirnos? No vayamos a confundir con tener remordimiento. A veces creemos de que, ay, esta persona se arrepintió porque ha llorado mucho. No, puedes no llorar, puedes llorar nada, pero qué es lo que define tu arrepentimiento? El cambio de rumbo. Veamos un ratito en Ezequiel capítulo 33 verso 11. Ezequiel 33 verso 11. Dice así. Diles, vivo yo, dice Adonai el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva, volverse. Yo me vuelvo, ¿no? Volverse, se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¡Qué clamor! ¡Qué clamor del Eterno! ¿Qué tal amor? ¿Qué tal paciencia, hermanos? De llamarnos de vuelta a Él. Esto es tierno, es tan tierno. Veamos en Isaías, que nos dice algo así también parecido, que es lo mismo. Veamos Isaías capítulo 55, verso 6. Dice, buscad a Adonai mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase. Ahí me faltó poner el verso 7, pero los dos versos.
Vuélvase a Adonai, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué invitación, qué oportunidad, qué paciencia, cuánta misericordia. Ese llamado, ese clamor, dice que se vocifera en las calles, dice en Proverbios, dice que la sabiduría clama en las calles, alza su voz, dice, ¿no? Es eso lo que está haciendo el Señor cada día que pone su sol. Hay oportunidad para que el impío se vuelva de sus caminos. El Evangelio es predicado aún por los cielos, las estrellas. Toda la creación nos habla de Él. Así que no hay excusa, dice Pablo en el libro de Romanos, porque todo lo creado expresa ese mensaje. Vamos a ver ahora Isaías 52:7. ¿Cuál es ese mensaje del Evangelio? Lo tenemos aquí. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Qué pies? ¿Cómo son esos pies de aquel que predica el Evangelio? Esos pies heridos, esos pies trajinados, esos pies cansados, que trae historias. Nos habla de ese caminar, hermanos. Nuestros caminos, que son nuestras decisiones, que son nuestras determinaciones, son esos pies. El Señor nos está hablando de que nuestra manera de vivir hoy en día debe, debe ser como esos pies que van por el verdadero camino y dando testimonio de que tu Dios reina, tu Dios reina. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en este momento, anunciando el Evangelio. Tu Dios reina. Shalom, hermanos. Les agradezco por esa perseverancia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos guarde en fidelidad. Que el Señor les bendiga.